Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Érase una vez la independencia, de Pío Rafael Romero. Yo soy Paz Navarro, su editora ya de cabecera, creo. Bueno, soy editora del Grupo Editorial Sargantana y hoy lanzamos este libro con NPQ Editores, del que, bueno, estoy muy contenta porque llevamos, creo que ya, no sé cuánto tiempo nos conocemos, Rafa, no sé, 4 años o así, desde Aislada a Isla, de tu lanzamiento de Aislada a Isla. Y bueno, los que estáis aquí imagino que le conocéis bien y por eso habéis venido. La verdad es que es una maravillosa persona, da gusto trabajar con él, siempre es una buena cara. Aún no le he visto enfadado en todos estos años y mira que hemos vivido un poco de todo. Por aquí sí que lo habéis visto enfadados, por esta primera fila. Yo aún no. También la familia es lo que tiene. Pero yo la verdad es que aún no le he visto una mala cara. Y bueno, creo que al final eso también se nota en el resultado del libro, ¿no? Cuando uno trabaja a gusto y bien, pues al final las cosas también se notan. El libro lo estrenamos ya, lo tenemos aquí a la venta en FNAC, a los que agradezco como siempre enormemente que nos cedan este espacio para celebrar la presentación. Y bueno, ahora vamos a charlar sobre el libro, luego podéis participar si os apetece hacer alguna pregunta y luego al finalizar ya haremos la firma de ejemplares, ¿vale? Me estabais preguntando, pues el libro está disponible aquí justo en la entrada, detrás de la columna. Tenemos los libros ya a la venta, os lo puede firmar y luego pasáis por caja, o pasáis por caja y os lo puede firmar. Da igual, el orden da igual, pero hay que pasar por caja. Eso no nos libráis, que si no daremos la nota en la salida que están los libros alarmados, así que eso no nos lo quita nadie. Espero que disfrutéis de la tarde, que paséis un buen rato y que seguro que lo haremos y que, bueno, sobre todo os quedéis con ganas de leer el libro y si gusta, pues que lo recomendéis, que es súper importante para la publicidad y promoción de un libro hoy en día el recomendarlo, el boca a boca, ¿no? Así que, bueno, aprovecho la ocasión para agradecer públicamente aquí a este señor que tengo aquí a mi izquierda, que una vez más confíes en Grupo Editorial Sargantana para publicar el libro, el tercero con nosotros. Así que gracias por todo y por el trabajo y apoyo que siempre compartes con nosotros, que es un auténtico placer, de corazón. Bueno, gracias. Muchas gracias, Paz. A ver, estaba convocado para, normalmente en estas presentaciones, el autor presenta la obra, pero hay un prologuista que presenta un poco el autor. Yo había... Hace de telonero. Ajá. Yo había quedado, porque era un gusto para él y un gusto para mí, que Paco Tejedo, que es mi profesor en muchas cosas de la escritura y un excelente escritor, además de profesor universitario, hiciera la presentación. Pero Paco, las cosas de la edad, pues ayer le han intervenido y no puede estar con nosotros. Sin embargo, sabiendo él un poco de antemano que esto iba a pasar, escribió algo que Carmiña va a hacer el favor de leerlo. Fíjense bien, la operación es de cataratas, por lo cual pueden escuchar algún vocablo con alguna dificultad, producto de que tenía problemas para escribir. Claro. Paco lo titula Cataratas y dice: las de los ríos son dignas de verse, las de los ojos se dignan en no dejarte ver cloro. Me pides casi un imponible, que os presente a ti y a tu nuevo hilo literario en el monumento preciso en que estoy metido en una operación de unas molestas catanatas que enturbian las letras del teclado y llenan mi escrito de horrores ortográficos. Ya me hubiera gustado prolongar tu evento literario para animar a los lectores a comprar tu segunda nívola, en expresión prestada de Unamuno. Siento mucho no poder satisfacer tu deseo. Te diré que llevo medio año y un mes sin leer sobre papel por culpa de mis ajos, que lloran en cuanto llevo 3 líneas agudas. Con todo, invito a los asistentes a que no dejen posar la oportunidad de comprar tu libro Érase una vez la independencia, sobre la veda de Cirilo Villaverde, el nivolista cubano,
y esa idea tan románica de ser un país libre de injerencias extranjeras, con la que todo nacionalista se siente identificado. Debo decir que la novela está llena de anécdotas muy inteligantes. En fin, amigo Pío Rafael Romeo, se me cansa la vista y el colector ortográfico ni se da por enterado. Y me ayuda muy Paco en esta ardua tarea de arreglar los disparotes involuntarios de mi oscura visión del teclado del ordenador. Atontamente, Paco Tejero. Entonces, un recuerdo para Paco que lo estará pasando mal. Bien, Paco es un maestro del microrrelato y aquí lo que ha hecho es más o menos un microrrelato. Bien, yo en primer lugar les agradezco a todos estar aquí, que me acompañéis esta tarde y en la presentación de la novela Érase una vez la independencia. Yo voy a intentar hacer lo más amena posible la presentación y con el permiso tuyo me voy a quitar la mascarilla porque me está empañando las gafas y no veo. Me va a pasar como a Paco y voy a decir disparates. Es difícil que yo pueda presentar la novela y no la destripe. Uso la palabra destripe porque Fundeu la recomienda antes de spoiler, que es lo que está de moda, pero tratemos de usar el español. Yo espero no aguar la fiesta, o sea, no revelar cosas que hagan que la novela pierda interés. Les pido desde ahora que si en algún momento alguien quiere intervenir o digo algo que no se entienda bien, fíjense que no hay traducción simultánea del cubano al español castizo y eso puede traer en algún momento alguna dificultad, pues si quieren, sencillamente traten de hacerse ver. Desde aquí todos estáis en negro, pero yo creo que si me hacen señas pueden intervenir y pueden decir lo que quieran. O si no, esperen al final y hacemos una especie de coloquio. Bien, en la 51ª edición de la Feria del Libro de Valencia, entre abril y mayo de 2016, muchos de vosotros me acompañasteis en la presentación de mi primera novela, Aislada Isla SL. Creo que lo recuerdo. Han pasado 5 años desde entonces. Yo era primerizo con la editorial, pero casi que la editorial era primerizo conmigo, ¿no? Creo que 6 años estoy pensando. De 2015 Sí. se hizo todo el trabajo Exacto. de publicación y salió en 2016. Precisamente en aquella feria, un compañero me avisó que el escritor cubano Leonardo Padura impartía un curso sobre novela en Sevilla por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sin hacer caso al refrán, aquello del que va a Sevilla, ya sabemos, ni tardo ni perezoso acudí al curso, pues estaba seguro que mi escritura debía mejorar. Hoy sigo pensando que tiene que mejorar, porque esto al final no se acaba nunca. El curso se titulaba ¿Para qué se escribe una novela? El profesor exigía llevarse leídas 3 obras: La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, un escritor checo que se publicó en 1984, Asesinato en el Comité Central, de Manuel Vázquez Montalbán, el escritor catalán que tiene como alter ego a un detective gallego, Carvalho, que es de 1982, y del propio Padura, la novela Herejes, de 2013. Yo en aquel curso aprendí mucho de aquellas novelas y aquellos escritores. También me surgieron preguntas y traté de buscar respuestas.
Padura nos dio sus criterios sobre el para qué. Es algo que a los escritores le preocupa bastante. ¿Para qué estás escribiendo? En su explicación, él nos decía que es, y valga la redundancia, la explicación de los comportamientos de la condición humana, la realidad, la vida, valiéndose de sus personajes y utilizando recursos estéticos. Pero también nos ilustró con lo que pensaban otros escritores. Para Kundera, la razón de ser del arte de la novela es intentar comprender la vida. Y esto lo completó con lo expresado por Flaubert: siempre me he esforzado en llegar al alma de las cosas. También estudiamos un posterior ensayo de Kundera, El telón, donde él reflexionaba. Leo textualmente el texto de Kundera. Por las calles, está hablando de Praga, deambulaban los soldados rusos y estaba aterrado por la idea de que fuera aplastante, que una fuerza aplastante fuera a impedirnos, a los checos, ser lo que éramos, y al mismo tiempo comprobaba atónito que no sabía ni cómo ni por qué nos habíamos convertido en lo que éramos. No estaba siquiera seguro de que un siglo antes hubiera elegido ser checo y no alemán o de otra nacionalidad. Bueno, los checos casi siempre han querido ser alemanes. Y no eran conocimientos acerca de los acontecimientos históricos lo que me faltaba. Necesitaba otro tipo de conocimiento. Un conocimiento que, como había dicho Flaubert, llega al alma de una situación histórica y capta su contenido humano. Tal vez una novela, una gran novela, me habría hecho comprender cómo los checos de entonces habían vivido su decisión. Pero nadie escribió una novela semejante. Hay casos en que la ausencia de una gran novela es irremediable. A mí la figura de Kundera me impactó. Sería porque él era un disidente, un escapado de la entonces Checoslovaquia, tal como lo era, bueno, como lo soy yo, o tal vez porque en 1988 yo había recibido un máster empresarial en Kralupy de Moldava, en un instituto politécnico para la cooperación internacional, en una Checoslovaquia que ya se preparaba para lo que vino después, un año después, en 1989, con la caída del imperio. Quizás también podía ser porque Praga es una ciudad que me fascina. Y qué sé yo, puede ser que por todo junto. En especial, aquella reflexión del checo provocó una reacción en mí que me cuestionó. ¿En qué momento de nuestra historia decidimos los cubanos que éramos cubanos? ¿Que queríamos ser cubanos? Esa fue la chispa que me puso a investigar, a buscar en la historia, en la literatura y en general, a registrar en nuestra cultura. Localicé el tiempo cuando los cubanos nos decidimos a ser cubanos. Como es lógico, no es un momento puntual. Fue un proceso que comenzó en los finales del siglo XVIII y tomó forma en el XIX. Me enteré de que en ese tiempo se había inventado nuestra nación. He usado el término inventado porque es exactamente así. Todas las naciones son un invento del intelecto humano y de aquí se derivan las nacionalidades. Y no es que diga que no existen. No quisiera soslayar o diluir ese concepto. No, eso sería estar como el avestruz metiendo la cabeza en un hueco en la tierra para no ver el entorno. Existen las nacionalidades. Es algo que todos tenemos de una manera u otra y en la que creemos y compartimos. Tal vez incluso son comportamientos que vienen desde la tribu y hemos culturizado.
es una creación humana que, bien entendida, nos ayuda a cooperar los unos con los otros. ¿Esto qué es? Un billete. ¿Y cuánto vale esto? ¿Y por qué vale 5 euros? Porque todos nos creemos y confiamos que esto vale 5 euros, que yo puedo con esto adquirir bienes o pagar servicios por valor de 5 euros. Pero esto no es más que un pedazo de papel. Tiene el valor que le damos todos. Bien. El dinero es papel. Pero si todos creemos que ese papel tiene un valor, esa idea nos ayuda a intercambiar, ordenar y, en fin, a prosperar. Una bandera es un pedazo de tela. Pero si crees que representa tus sentimientos patrios, las respetas y la veneras. Sobre todo la noche en que tu país gana el Mundial de Fútbol o un atleta hace una marca mundial y se pasea con ella por la pista. Bien, la cubanidad la definió muy bien Fernando Ortiz, un eminente y polifacético sabio cubano. La cubanidad, estoy hablando de el sentimiento nacional o de pertenencia, es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y actitudes. Y bien, ya yo tenía la respuesta, que como casi todas las cosas en el conocimiento humano, trae nuevas interrogantes. Conocer el alma de las cosas, comprender la condición humana. Vaya reto en que me había metido. Entre tinieblas me encaminaba a tratar de llegar al alma de los primeros que quisieron ser cubanos. Y este es, sin duda, el tema principal de esta novela, el sentimiento patrio. Todo lo demás que contenga puede estar dentro de la anécdota o la creación literaria e incluso dentro de la historia. Me detendré más adelante para explicar que no se trata del sentimiento patrio solo de los cubanos, sino para cualquier persona. Es un sentimiento del ser humano. Pienso que, bien entendido, es el sentido de pertenencia a un lugar, la patria, que se proyecta y comparte con toda la humanidad. Esta novela, al inicio, la llamé Tatarabuelo. Después cambió el nombre. Ya veremos por qué. Escogí la figura del escritor Cirilo Villaverde y de la Paz, el novelista por excelencia del siglo XIX cubano, como hilo conductor de la trama. Él, junto a otros jóvenes intelectuales cubanos, liderados por Domingo del Monte y que habían sido formados por ilustres educadores cubanos, comenzaron con tertulias literarias que evolucionaron a la política y dieron forma, en lo intelectual, al nacimiento de una nación. Otros muchos hechos y otras situaciones anteriores y posteriores la consolidaron. La vida de Villaverde puede considerarse, sin que tengamos que echar mano a la ficción, de una novela de aventuras. Nació en 1812 en una plantación Ingenio Azucarero, hijo del médico de esa dotación de esclavos, ubicada en Vuelta Abajo, que era como se conocía la zona de Pinar del Río en Cuba de entonces, y hoy se sigue mencionando como el lugar donde se produce el mejor tabaco del mundo. Estudió leyes, enseñó como maestro, aunque sus vocaciones más fuertes siempre fueron la literatura y el periodismo. Conspiró por la independencia de Cuba y fue encarcelado y condenado a muerte.
escapó milagrosamente de la cárcel y vivió en el exilio en Estados Unidos, donde murió en 1894. No me negarán que esa biografía sirve para una serie de Netflix, sin lugar a dudas. De estas 3 etapas de su vida vienen las divisiones que tiene la novela: esclavitud, conspiración y exilio. De su novela cumbre, Cecilia Valdés, el gran Benito Pérez Galdós le comentó en una carta en agosto de 1883: doy a usted 1.000.000 de gracias por el ejemplar que tuvo la bondad de enviarme de su hermosa novela Cecilia Valdés. He leído esta obra con tanto placer como sorpresa porque, a la verdad, lo digo sinceramente, esperando no lo interprete usted mal, no creí que un cubano escribiese una cosa tan buena. Sin que pretenda yo pasar por competente en esta materia, debo manifestar a usted aquel acabado cuadro de costumbres cubanas honra al idioma en que está escrito. Por lo que su obra se desprende, enormes diferencias separan su pensar de usted del mío en cuestiones de nacionalidad. Pero esto no impide que le salude cordialmente como admirador y amigo suyo. Los grandes son grandes por su clase, está claro. Y muchos hoy día podrían tomar nota de la elegancia de esta despedida de Galdós. Y entonces, se ha dicho de paso que aquello de titular la novela Tatarabuelo había surgido porque me une ese parentesco con el escritor. Con ese eje principal comencé a estudiar, a investigar en los libros y documentos a los que pude acceder, y fueron muchos. Algunos originales de puño y letra del escritor. Agradezco las orientaciones que me prestó Jorge Ibarra, brillante historiador cubano, y su ayuda en la localización de documentos en la Biblioteca Nacional José Martí de la ciudad de La Habana. Y lamentablemente Jorge ya no está entre nosotros, pero mi agradecimiento para él es eterno. Visité los lugares donde transcurren los hechos de la novela, algunos que no conocía, y de todas formas necesitaba encontrar la atmósfera y ambientación necesaria para escribir de manera creíble. Allá fui con un compatriota y amigo cubano, Rubiel. En un cacharro repetimos una excursión a vuelta abajo. Lo digo así, excursión a vuelta abajo, precisamente porque así se titula un bonito libro de Villaverde. Cuando digo ambientarme y tener la atmósfera necesaria, es que el escritor necesita ser creíble en lo que dice, que el lector pues se vea que no le están engañando, y a lo mejor es ficción, pero es verosímil. Por ejemplo, yo tengo montones de fotografías de ese viaje a vuelta abajo, de esa excursión a vuelta abajo, y yo me encontré allí un camino del cementerio que está en ruinas. Hay 2 o 3 ¿cómo se llama eso? Nichos y esas cosas, pero estaba todo lleno de hierba, y entraba por ahí al pueblo, y aquello podía haber estado así desde el tiempo que Cirilo Villaverde, como niño que nació allí, lo había visto. Creo que en 2 siglos aquello no había cambiado. Y de ahí, por ejemplo, les digo algo que tomo del libro para que vean por qué uno necesita esto. Está entrando el protagonista con un amigo, un herrero canario, que se van de Picos Pardos al pueblo. Dice: cabalgaron un rato y entraron en el pueblo de San Diego de Núñez por la calle Real. Un camino ancho, empedrado de lajas. Las herraduras de las bestias sonaron como castañuelas en fiesta.
profetizaban una tarde de diversiones. O sea, esto a lo mejor se me hubiera podido ocurrir, pero cuando estuve allí, esas cosas me salen y bueno, lo que hace normalmente quien escribe, coge la libretica y anota, esto me ha pasado, esto es así, y capta el sentimiento, porque si no después se te olvida. Las fotos ayudan también. Conozco muy bien de lo que quería escribir. No solo los lugares de ciudades y montes, sino también los árboles, los animales, las hierbas, los pájaros de mi querida patria. Solo necesitaba escribir la novela. Me di a la tarea. Una nueva novela. Había concluido una y sabía que al terminar de escribir una novela ya no eres el mismo. Ese tiempo que has convivido con la obra, con sus personajes, de los cuales eres el padre porque los engendras y la madre porque los pares, ese es un proceso que te cambia y te agota. En la escritura de una novela hay un componente de misterio, aunque no se trata de una novela de misterio. Se trata del misterio de la creación, una andadura de muchas dudas, un camino muy incierto. Aún en el caso mío, que soy un escritor de los que se dice de tipo de mapa, no de brújula, que los tipos de mapas son los que planifican bastante bien su obra. Los de brújula escriben un poco más al tuntún, eso, cada cual con sus características y sus posibilidades. Pero aún así, la escritura de una novela, aunque esté planificado más o menos, es el misterio de la creación y a veces los personajes mismos te van cambiando y te están pidiendo cosas que en principio no planificaste así. Perdón. Entonces vino en mi auxilio lo aprendido en el curso de cosas que nos dejó Vázquez Montalbán y que plasmó como lo que intento hacer en todos los casos es un tipo de novela mediante la cual pueda reflexionar, sancionar, dar mi opinión sobre lo que ocurre a través de Carvalho, es como mi medio. O sea, Vázquez Montalbán se valía de su personaje para poner en sus pensamientos, en su boca, en su manera de hacer, lo que él quería transmitir. A mí me gustaría que las nuevas generaciones leyeran la novela. A lo mejor soy un poco soñador, ¿no? Tal vez. Entonces yo escogí una forma que me pareció útil por comodidad para desarrollar la trama y por aportar elementos que pueden parecerles interesantes a los jóvenes. El viaje a través del tiempo. No veo muy bien las caras, pero me parece que alguno se está preguntando si esto es serio, si no hago trampas. Bueno, hay ejemplos de escritores muy formales que lo han utilizado en temas también muy serios. Pongo por ejemplo los casos de dos escritoras, Simone de Beauvoir, perdonar el francés también, la compañera de Sartre en Todos los hombres son mortales, y de Virginia Woolf con Orlando, una biografía, donde en esta novela la protagonista vive en 5 siglos diferentes y tal vez podríamos buscar más ejemplos, pero no quiero cansarlo, creo que con esto es suficiente. El escritor de una novela trata de crear algo que no existe, por lo tanto siempre escribe ficción. Esto es bastante más exacto en las obras donde hay ciencia ficción. Los escritores que juegan con esta modalidad, por lo general, están preocupados por el presente y su táctica es la perspectiva del futuro con la exageración de una proyección de los males presentes. En esta novela es tal vez al contrario. Males pasados proyectados que conforman el futuro no esperado. No le niego
que en la novela hay solo un poquito de ciencia ficción, pero pueden estar seguros que es utilizada en pequeñas dosis y con total verosimilitud. Algunos de los hechos narrados ocurrieron tal como están escritos. Son historia, conocidos por obras de historiadores serios sin ser sospechosos de arrimar el ascua a su sardina, como en general se ha puesto de moda, desgraciadamente. Otros son producto de mi imaginación, porque la obra es una novela. No pretendía escribir historia ni ensayo. Creo que la acción está plasmada de forma que se lee y uno puede decir, bueno, así pudieron ocurrir las cosas. De todas formas, pienso que es amena en el ritmo narrativo, entretiene e instruye, y permite conocer hechos históricos y avances, tal vez retrocesos sociales. Algunos lectores que ya han comprado la novela y la han leído, así me lo han confirmado. Y a estos lectores, al parecer, les ha enganchado. Trata de la cubanidad y muchos de estos elementos humanos de los que hablamos y la componen. La música y el baile, la sensualidad, el sentimiento patrio, la amistad, el mestizaje, nuestra particular forma de ver la vida, el béisbol, y otro que me atrevo a incluir entre los elementos de la cubanidad, el exilio, porque desgraciadamente es un estigma que desde esos tiempos que empezó a formarse el concepto de nación, nos persigue a los cubanos. Hay un guiso cubano que se cocina con calabaza, malanga, yuca, ñame, papa, maíz, plátanos verdes y varias carnes. Y alguna cosa más que le puedo echar. Se llama ajiaco. Fernando Ortiz, que antes he citado, definió: la cubanidad es un ajiaco. Y no solo por las mezclas de tantas cosas, decía el sabio Ortiz, sino porque el ajiaco, cuando se cuece, la sustancia está en el fondo. Dicen los americanos que ellos tienen el melting pot, es decir, donde han llegado todos los aportes de nacionalidades que han recibido y han conformado la nación americana. Bueno, si los americanos tienen el melting pot, los cubanos tenemos el ajiaco. Y creo que es más sabroso. Como se han dado cuenta, la novela no está titulada Tatarabuelo. Era su primer nombre. Mudó el nombre en la medida que yo me transformaba con ella. Érase una vez la independencia. Una utopía, la independencia. Esta nos ha motivado desde el principio sin que pudiéramos alcanzarla. Los cubanos no hemos sido independientes. Por Cuba han cabalgado los 4 jinetes del apocalipsis. Ha sido sometida por 3 imperios, colonizada y esclavizada por el español, mediatizada y tutelada por el norteamericano y oprimida y chantajeada por el soviético. Un 4º jinete cabalga ahora, este es interno, y creo que es el peor. Un estado totalitario que paradójicamente justifica su existencia en el logro de esta supuesta independencia. Es algo falso, pues sin libertad individual y política no hay independencia posible. Pero además es falsa y es anacrónica. En este siglo XXI, la interdependencia es lo que puede preservar las naciones. Dejar de ser, cito el título de mi primera novela, una aislada isla, una sociedad limitada, para abrirnos al mundo, que es lo que nos puede mejorar, manteniendo nuestras esencias. Y es aquí donde creo que mi novela, que sí es cubana, entronca con lo universal, con el alma de todos los pueblos que se han ido formando a lo largo de la evolución,
de esta nuestra especie, los sapiens. Hemos salido adelante como especie porque hemos sabido colaborar entre todos el bienestar para todos. Y larga es la evolución. Es más vieja que las naciones. Mundo sostenible, desarrollo, migraciones, salud, feminismo, terrorismo y un largo etcétera son retos globales, utopías a las que tenemos que dar respuesta como especie, todos juntos, donde cada nación deberá colaborar desde sus peculiaridades, de esas de las que cada uno nos sentimos orgullosos, que la hacen distinta, ni mejor ni peor, sino peculiar. Donde todos unidos, sin más divisiones, sin más particiones, trabajemos por ser más humanos. Les digo que mi novela no propone soluciones. Lo que he tratado de hacer es plantar un espejo donde podamos mirarnos y que cada uno pueda reflexionar. Muchas gracias. Bueno, pues si a alguien le apetece hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Estamos aquí en familia, así que no seáis tímidos. Rafa, yo tengo una pregunta para ti. Y tiene que ver con el final de lo que acabas de decir. Dices que no tienes soluciones. A lo mejor lo dije mal. Bueno, yo dilo bien. Yo tal vez las tengo, pero lo que yo planto es un espejo y lo dejo para que cada lector encuentre las suyas. O sea, que no trato de adoctrinar con el libro. Dime. No tengo mucho más que decir. Digo sencillamente, últimamente me caen en las manos muchos libros de gente especialmente brillante, muy analítica, con capacidad de hacernos ver cómo las cosas son, en general que las cosas están mal, pero caray, nadie dice, vale, ¿y luego qué? ¿Qué hacemos? Vale, esto está fatal, vale, muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo lo arreglamos esto? Desde mi punto de vista, es la educación la única que arregla eso. El hacer que en nuestros planteles de enseñanza, desde la primaria hasta la universidad, los individuos aprendan a pensar, aprendan a tener criterios propios, aprendan a disentir o también a colaborar en las grandes utopías humanas. Pero eso es en la educación. Y desgraciadamente, lo que yo veo es que no se está logrando. Pero esto es como yo siempre recurro a una idea, El viejo y el mar de Hemingway. Conocen bueno, es un cuento largo, no es una novela como tal. Bueno, resulta ser que el pescador que llevaba mucho tiempo sin coger un pez, durante varios días está luchando con un pez que pesca, y de vuelta al puerto los tiburones le comen el pez. Y es un poco el planteamiento de Hemingway, que a veces me solidarizo con él. Pues la vida a veces es una derrota, y lo que hay que saber es enfrentarse a esa derrota pensando de que te pueden vencer pero no derrotar. O sea, el viejo después tuvo que seguir para adelante. ¿Tú decías algo, Virginia? No, me ha gustado lo que has dicho, me ha gustado mucho, y espero que estoy deseando leerla, porque además a mí Cuba me fascina. Entonces he estado varias veces y siempre me parece algo mágico estar allí, hacer los recorridos y Pinar del Río, toda esta zona es fantástica. Yo creo que me va a traer muchos recuerdos y voy a vivir el sabor cubano. Bueno, ojalá haya sido yo capaz de plasmarlo ahí. El cambio de título de tatarabuelo
¿Cuál fue digamos, la razón del cambio de...? Bueno, es que durante todo ese proceso que yo decía de hacer la novela, me di cuenta que el tema de la independencia había sido la chispa, la motivación, el leitmotiv de la creación de la nación, y sin embargo la independencia ni resolvió todos los problemas, incluso ni se logró. Y entonces por eso el título, que es como empiezan los cuentos normalmente empieza, érase una vez, o sea, que al final es un cuento, porque como decía también, antes que las naciones, antes que la nación es un invento de siglo XVIII, XIX, en general en el mundo, no, el mundo no era el que es hoy. Y entonces a veces a los cubanos nos vendieron que bueno, eso era el meollo de nuestra patria, y no es así. La independencia es una cosa más, pero el sentimiento patrio lo tiene todo el mundo, incluso, bueno, no quiero hacer el spoiler del primer capítulo. En el primer capítulo verán que hay una casa que hace reflexionar al protagonista en cuanto a una casa, en cuanto al sentimiento patria, que es que viene, es la tierra o es el lugar de mis padres, viene del latín. Bien, independientemente de naciones, independientemente de política, es un sentimiento humano. Y bien entendido, nos debe ayudar a colaborar en todo. O sea, no aislarnos, sino abrirnos. Porque además, también lo pienso así, es la única forma de mantener las identidades. Si no, los grandes anulan a los pequeños. Y me estoy metiendo en camisa de once varas, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere añadir algo? No, a mí la reflexión que me hizo, a mí me gustaba mucho cuando empezó a llamarle tatarabuelo, entre otras cosas porque era un antepasado suyo y el interés más genuino era indagar sobre la persona de Cirilo Villaverde, que era el escritor cubano novelista principal, ¿no? Entonces parecía que el título tatarabuelo tenía sentido para él. Cuando le puso lo de érase una vez la independencia, a mí me puso así los pelos un poco de punta, porque tenemos muy asociado, o yo por lo menos, de forma mal, o sea, incorrecta, la idea de independencia a los independentismos, a las luchas entre... Sin embargo, cuando lees la novela y ves de dónde nace la idea de la independencia, nace de la necesidad de un pueblo que deja de ser español, que empieza a tomar su propia identidad, porque son generaciones y generaciones de criollos nacidos allí, y una corriente intelectual del momento necesita manifestarse y darle sentido a su nacionalidad y llamarle cubanía o llamarle... Y ahí nace la palabra independencia, y ese es cuando yo de verdad entendí el porqué de la palabra independencia en esa novela, ¿no? Porque es trasladable realmente a todas las demás independencias, porque todo el mundo tiene ese sentimiento de propiedad, de lo que es tuyo, de lo que tú quieres, y que en definitiva es la independencia. Lo que no quieres es que nadie te aplaste, y a mí en ese sentido me gustó por eso. Me dio un poco la sensación de que podía llegar a ser confuso y que cada persona debería... El nombre no... Si los señores que están aquí, que conocen de marketing, ya deben estar poniendo el grito en el cielo, porque no tiene nada que ver con el marketing. El nombre no vende, tal vez. ¿O sí? Nunca se sabe. Yo quería comentar una cosa.
que es la internacionalidad, ¿no? Poderla llevar lo mejor posible, reconociendo al otro, reconociendo que todos somos diversos, pero a la vez somos seres humanos y con nuestras necesidades, y no empeñarnos en aplastarnos unos a los otros. Y claro, eso es lo difícil, ese juego entre naciones, Pero ese rol entre naciones poderosas y naciones Lo- pobres, y lo- cómo lo- ayudarnos unos a los otros. lo primero es tratar de reconocerte y conocer tu propia identidad, porque nadie te va a respetar si tú mismo no te conoces y no te respetas. O sea, hay que empezar por ahí. Y eso no quita eso a otro, que es decir, los grandes problemas de la especie, del sapiens, porque al final somos una especie que ha triunfado, y ha triunfado por la colaboración, porque hemos colaborado hemos creído, como dije, el billete, en este creemos todo, porque todo el mundo sabe que con eso compra servicios o productos por 5 euros, pero todo el mundo cree en eso. Entonces, todo el mundo tiene que creer en eso y colaborar entonces con el resto en una interdependencia. O sea, las islas, cuando hablo de isla, no hablo isla en el sentido geográfico, sino en el sentido intelectual, no ayudan. Claro. Es un reto, ¿eh? Y es, dentro de otras cosas, una utopía, y las utopías son cosas a las cuales miramos como las estrellas, que nos guían, nos dicen hacia dónde hay que ir, pero seguramente por el momento son inalcanzables. Voy a preguntar, Sí. este es un libro muy amplio, muy extenso. Ya me decía tu hijo que realmente, en fin, que hasta no dormía, me decía cariña, que en fin, que le has puesto mucho énfasis, mucha ilusión. Y de todo esto, ¿cuál es el pasaje de todo lo que has escrito del que te sientes como más satisfecho, en el que has visto que la musa es la que realmente ha sido la protagonista y que la has seguido y que la has... o sea, algún pasaje, alguna historia que tú digas, hombre, esto es impresionante? Bueno, a ver, cuando en la técnica de la escritura, o sea, yo creo que hay que tenerla, ¿no? La escritura con un poco de valor, aunque todo vale, ¿no? Pero de valor, lleva talento, pero lleva técnica. En la escritura de una novela exige muchísimo el primer capítulo. El primer capítulo, yo creo que yo lo reescribí como 10 veces. Y los primeros párrafos son decisivos. ¿Por qué? Porque si, vamos a ver, un escritor escribe para que le lean. Nadie escribe para meter en un cajón la obra y que no... Y esa es la suerte de las editoriales, ¿no? Que la gente lea. Entonces, si un lector el primer capítulo, en el primer párrafo, no empieza a sentirse identificado con la obra, a lo mejor la deja, y ese es el peor fracaso que puede tener un escritor, que no continúen leyendo. Eso te exige muchísimo, y yo no sé si lo he logrado o no, pero ahí yo dejé alma, corazón y vida en ese primer capítulo. A lo mejor les parece después que alguno por dentro puede hacer mejor, etcétera, pero de todas formas esto es como los hijos. Cada cual los quieres a todos muchísimo, pero cada cual tiene sus propias características, y algunos los quieres por una cosa, otros por otra, y siempre los quieres porque son tus hijos. Yo todos los capítulos que tiene me los curré bastante. ¿Listo? ¿Quieres añadir algo más? Yo volver a dar las gracias
y no quiero irme sin decir una pequeñísima cosa, sin más comentarios ni nada más. No quiero. Hay hoy en Cuba mucha gente, o por lo menos estamos sabiendo, porque siempre lo ha habido, lo que pasa es que no se sabía, que está luchando por una patria y una vida. Yo, mi mayor respeto y toda mi fuerza la pongo y la mando un poquito para allá, para que podamos tener éxito en ese camino.